Bueno, en este tercer y último video de inmunoterapia y sepsis, vamos a focalizarnos específicamente en el ciclo del código sepsis, que ya lo habíamos visto en el video anterior, pero la idea ahora es dedicarnos a inmunoterapia, es decir, hacer un balance de pros y contras de la inmunoterapia. Entonces aquí aparecen los pros y los contras de la inmunoterapia en este tipo de paciente. Entonces, ¿qué tenemos? Este es un síndrome de respuesta inflamatoria en un paciente, Chess del año 97, esta foto, donde muchos de nosotros que manejamos este tipo de pacientes en nuestras unidades de cuidado intensivo, pues llegamos a estos resultados. Un paciente completamente hipoperfundido, choqueado, con múltiples medicamentos, pero que al final con una mortalidad casi del 100%. Es un estado irreversible y esto es debido muchas veces, como lo vemos acá, una hiperinflamación, si ustedes lo ven allá al principio, luego una hipoinflamación. Hoy sabemos que las dos se presentan a la vez en el paciente, ¿cierto? Pero a la larga, lo que yo miro, y miren la parte de abajo, dice disfunción inmune e inmunoterapia. Lo que yo trato de buscar es medicamentos que me ayuden a regular esta respuesta inflamatoria. Como lo decía Sir William Osler en el primer video. No es la bacteria la que mata, es la respuesta inflamatoria, o en exceso o en defecto, que mata al paciente. Pues, ¿cuáles son las funciones efectoras a la larga de lo que tenemos actualmente para inmunomodular? Hemos utilizado diferentes medicamentos en el pasado. Proteína C activada, que salió del mercado. Actualmente todavía utilizamos corticoides a bajas dosis, que podrían tener beneficio en ciertos pacientes, ahorro de vasopresores principalmente, pero lo cierto es que prácticamente hay un cementerio de todos los medicamentos que han salido y finalmente han ingresado al mercado y han salido del mercado porque no sirven para el paciente séptico. Pero todavía queda vigente esto, que son las inmunoglobulinas. Estamos hablando de IgG, IgM, IgA, IgE e IgD, cada una con sus funciones efectoras. Ahí está aglutinación, precipitación, fijación del complemento, neutralización, opsonización, citotoxicidad, anticuerpo dependiente, inmunidad de mucosas, ¿cierto? O de que traspasen la placenta. Miremos la diferencia entre la IgG y la IgM. Miremos cómo la IgM tiene mayor aglutinación, mayor fijación del complemento, neutralización y opsonización. Es decir, medicamentos que tengan IgG, pero adicionalmente le agregamos IgM o IgA, como aparece también, porque hay inmunidad de mucosas, pues puede tener una ventaja potencial sobre solo las que tienen IgG. ¿Sí? De esa manera, recordar, estos son conceptos muy sencillos, muy básicos, de lo que hace la neutralización, la opsonización y la fijación del complemento de las inmunoglobulinas. Específicamente quiero mencionar que es la fijación del complemento, es decir, cómo se activa el complemento, principalmente la C3b, el C65, y finalmente se genera un complejo de ataque, se le llama así, el C5 activado, que forma poros en esa membrana de la bacteria. Es decir, genera un efecto adicional al antibiótico. Si bien el antibiótico está ejerciendo su efecto terapéutico, el complemento, y si yo logro que se fije, se active por medio de la inmunoglobulina IgM, pues potencio la acción del antibiótico a través de este resultado, que es la formación del complemento. De tal manera que Salz-Molnar, en el año 2013, en ese año, en el update de cuidado intensivo y medicina de emergencias del doctor Jean-Louis Vincent, nos mencionan cómo la IgM tiene 100 veces más poder de fagocitosis, 1000 veces más de afinidad por el complemento y mayor neutralización que la IgG solita. Entonces, este efecto adicional de la inmunoglobulina IgM pues puede potenciar el efecto del antibiótico. Entonces, ¿qué sabemos hoy, hasta hoy? Digamos, lo publicado
en la literatura internacional. Hay unas guías, dos guías generales, bueno, en general una guía y una revisión sistemática con metaanálisis. Esta primera guía que todos conocemos, el Surviving Sepsis, la campaña de sobrevida de la sepsis, Critical Care of Medicine de 2013, y finalmente Cochrane, como revisión sistemática de la literatura, nos mencionan que las inmunoglobulinas no sirven como terapia, o sea, no las recomiendan como terapia adyuvante en el tratamiento de la sepsis. Pero que la IgM enriquecida, es decir, IgG con IgM enriquecida, tanto en adultos como en neonatos, los estudios hasta 2013 son muy pequeños para recomendar su utilidad. Que si bien se ha visto algún beneficio, pero que esos estudios tan pequeños no recomiendan su utilidad. Eso nos lo dice Surviving Sepsis y Cochrane. Y eso es muy importante también tenerlo presente, porque son, digamos, dos referencias internacionales para el tratamiento de la sepsis. Pero miremos la literatura, miremos qué dice sobre todo Cochrane. Revisemos esta evidencia. Primer estudio que menciona Cochrane, que definitivamente demuestra que la IgG no enriquecida no sirve para sepsis, es este. Se llama el estudio SBITS, que aparece en Critical Care of Medicine del año 2007, donde el doctor Werdan y sus colaboradores hacen un ensayo clínico controlado, aleatorizado, pero utilizan 0.9 gramos por kilo de peso de inmunoglobulina. ¿Pero cuál inmunoglobulina? No enriquecida. No enriquecida. Esto es importante también destacarlo. De tal manera que hoy por hoy, y miremos cuál utilizaron, poliglobin, al 5% es una inmunoglobulina no enriquecida, es IgG solita, ¿cierto? Y de tal manera que finalmente ellos encuentran que la IgG no enriquecida no se debe utilizar en choque séptico. Claramente es un estudio con una evidencia adecuada, un ensayo controlado, aleatorizado, bien diseñado. Y de esta manera la IgG, y es uno de los estudios que más pesa, digamos, dentro de esa revisión de Cochrane, dice que la IgG no debe utilizarse. Claramente definido. ¿Listo? Miremos el otro estudio por el cual Cochrane dice no se debe utilizar la inmunoglobulina. Se le llama el estudio del Dr. Hentrich, Critical Care of Medicine del año 2006. Y aquí se utilizan IgG más IgM enriquecida. ¿Listo? O sea, aquí sí se utilizan las dos, tanto IgG más IgM e IgA enriquecida. Pero miremos los criterios de inclusión que utilizó el Dr. Hentrich. Edad, 18 años o más. Y miren el resto. Pacientes con cáncer, principalmente sólido, ¿cierto? O cáncer hematológico, neutropenia y pacientes con sepsis severa. O sea, paciente inmunosuprimido a la larga. Eso es un ensayo clínico controlado. De igual manera, miremos el grupo de la IgG enriquecida con IgM, el grupo control, no hubo diferencias significativas entre ellos y no encuentran ninguna diferencia en mortalidad respecto al uso de la IgG enriquecida con IgM. Claro, aquí viene la pregunta es, ¿cuáles fueron los criterios de inclusión? O sea, pacientes neutropénicos y con cáncer no se benefician de inmunomodular. Y probablemente lo sabemos desde antes. O sea, el paciente con cáncer neutropénico no hace una respuesta inflamatoria normal de un paciente, digamos, no neutropénico. El tercer estudio que menciona Cochrane es el estudio de CHOC. En CHOC del año 2005, del grupo del doctor Palizas, cuyo autor principal es el doctor Rodríguez, donde ellos hacen también un ensayo clínico controlado. Algo interesante es que los ensayos con inmunoglobulinas, principalmente enriquecidas, son ensayos pequeños. De por sí, la inmunoglobulina es costosa, es difícil de conseguir, es costosa. Ustedes saben que se necesitan 60,000 pacientes para sacar un lote de inmunoglobulina. Entonces no es fácil conseguir el medicamento por un lado, y segundo, es costoso llevar esto a ensayos clínicos controlados. Pero este estudio es un estudio que utiliza 56 pacientes que finalmente entran a la aleatorización 23 y 21 en cada brazo. Miren la mortalidad por protocolo, y adicionalmente
Miremos el grupo de IgG y el grupo control. De igual manera no hay unas diferencias significativas entre ellos. Finalmente, pero algo interesante es que lo utilizan en pacientes que tienen infección intraabdominal. O sea, es un choque séptico de origen intraabdominal. Miremos los diagnósticos. Ahí están. Peritonitis fecal, necrosis intestinal, peritonitis apendicular, ¿cierto? En el grupo de intervención, en el grupo control, algo similar. ¿Qué tipo de germen? Pues, y hicieron el antibiótico dirigido, digamos. Lo interesante es que cuando hacen la curva de Kaplan-Meier, que es una curva de sobrevida, en la línea punteada está la sobrevida de los pacientes con IgG enriquecida con IgM. En la línea que es continua, el grupo control. Y desde el principio, eso es estancia en días en UCI, desde el principio se ve una diferencia significativa. ¿Qué concluyen ellos? Nuestro estudio sugiere, es decir, del estudio del doctor Rodríguez, que no existe una única terapia en sepsis. 1. 2. Que la sobrevida aumentó un 20% en los pacientes tratados con IgG enriquecida con IgM. Ojo con esa cifra del 20%, porque hay otros estudios que muestran algo similar. Más adelante lo vamos a ver. Si se administra el antibiótico adecuado, la sobrevida es del 76.7% y más del 90% al adicionar IgG enriquecida con IgM. O sea, mejoramos la sobrevida 20%, pero ojo, ellos destacan que lo más importante es darle el antibiótico adecuado al paciente. Ahora, si agregamos el paciente correcto, inmunoglobulina les va mejor. Nueva evidencia, entonces ya, analizar la evidencia que aquí dice Cochrane que ellos no sugieren, que los estudios son pequeños. Miremos nueva evidencia. Primero esto, que no es tan reciente, sino ya son estudios antiguos, que son las diferentes publicaciones, en su mayoría, al lado izquierdo aparecen los nombres, son metaanálisis, el metaanálisis de Kramer, el mismo de Alejandría en Cochrane de 2002, que mencionan el utilizar IgG enriquecida con IgM y cómo el riesgo relativo es menor que 1, o sea, es protector, de manera significativa disminuye la mortalidad. Miren los estudios incluidos, principalmente el de Kramer del año 2007, 27 estudios, 2002 pacientes y un riesgo relativo de 0.71, y es estadísticamente significativo, ¿cierto? Este otro, entonces, el estudio del doctor Berlot y colaboradores, que mencionan en el año 2002 en Journal of Critical Care, que nos mencionan el inicio temprano de la inmunoglobulina IgM. Entonces, un estudio retrospectivo, 129 pacientes, ¿cierto? Miren la mediana de administración de la IgG enriquecida, 28 horas. ¿Y qué parámetros utilizaron? La demora en la administración, ese DA significa demora en la administración de la inmunoglobulina enriquecida con IgG, IgM, pues, y el SAPS-2, que es otro score de mortalidad. Y miren cómo después de 24 horas que se demora el clínico en administrar la inmunoglobulina, la muerte se duplica, es decir, la muerte llega a 2.8% y se duplica la estancia en la unidad de cuidado intensivo. Y algo interesante es, en general, estos son los pacientes que no sobrevivieron, 42, 87 que sí, ¿cierto? Quienes se les administró inmunoglobulina, quienes no. Y esta curva es bien interesante. Es porcentaje de pacientes, o mejor dicho, el logaritmo de la probabilidad de muerte en el lado izquierdo respecto a las horas de la administración de la inmunoglobulina. Entonces, si uno se demora más de 24 a 48 horas de iniciar la inmunoglobulina, miren cómo la mortalidad va creciendo, va aumentando paulatinamente. En cambio, cuando es en las primeras horas, miren cómo la mortalidad va disminuyendo paulatinamente. Y claramente se ve que los dos factores que más influyeron en la sobrevida de estos pacientes fue la demora en la administración y el SAPS-2, con una especificidad del 72%. Conclusiones de este artículo, el doctor Berlot, primero que quería mostrarles: diagnóstico y tratamiento temprano. Está claro, y los dos videos, digamos, el video anterior sobre todo, lo hemos visto.
Tener en cuenta signos fríos de la sepsis, ya lo hemos también mencionado, el SOFA, el Quick SOFA, ¿cierto? Hacer un diagnóstico temprano, restablecer la perfusión, administración de antibiótico tempranamente. No se requiere la medición de ningún score para el inicio de IgG enriquecida con IgM, y la IgG enriquecida IgM sí, pero tempranamente. Si usted piensa en la inmunoglobulina después de 48 horas, ni la ponga, se va a morir el paciente y se va a gastar recursos en salud. Este es otro muy interesante, el Dr. Yavuz y sus colaboradores, Journal of International Medical Research del año 2012. Lo mismo, es mirar si la inmunoglobulina mejoró mortalidad y disfunción renal. Grupo control, 62 pacientes, como les digo, estos no son grupos de 1500 pacientes en cada brazo como habitualmente se espera, sino son grupos pequeños a la larga. 62 en un grupo, 56 en otro. Diferencias significativas no hubo, excepto digamos en 2 o más disfunciones orgánicas, pero el resto no hubo digamos, diferencias significativas entre los dos. Pero lo que sí se ve aquí es, miren, ¿cuál es la mortalidad en el grupo control? 69% versus en el grupo IgG enriquecida, IgM, 25% con una P estadísticamente significativa. También se ve que no hay efectos en la disfunción renal, o sea, la inmunoglobulina no sirve para disminuir la falla renal, pero sí se ve una disminución en la mortalidad de los pacientes. Me devuelvo un instante y fíjense, una disminución en la mortalidad que puede ser cercana al 40%. Pues alto, grande. Este es un estudio más reciente, este es del año 2014, publicado online en septiembre, ya digamos en un número específico en noviembre. Intensive Care, doctora Cavasuti del grupo italiano Intensive Care of Medicine, y como es un estudio muy interesante, también es retrospectivo, pero quiero explicarlo lentamente. Utilizaron tempranamente la inmunoglobulina en choque séptico, pero lo interesante de esto es que primero estaba incluida en las guías institucionales, segundo, que a todo paciente se le hacía el surviving sepsis, o sea, se le hacían las metas de reanimación, ¿cierto? A las 6 horas, todo paciente, pero hay unos pacientes que no le ponían inmunoglobulina y a otros sí. ¿Listo? Se analizan retrospectivamente a través de un análisis estadístico que se llama estudio de propensión. ¿Qué es eso? Me demoro 2 segundos para explicarlo. Cada paciente que se le aplicaba la inmunoglobulina, que es el caso, se apareaba con un control. ¿Cuál es el control? El que no se le aplica la inmunoglobulina. Pero ¿cómo se escogía ese control? De todos los pacientes sépticos, escogido al azar. Entonces, desde el punto de vista retrospectivo, el estudio de propensión, el análisis estadístico de propensión, es el mejor análisis estadístico que existe. Un estudio de propensión. Cada caso se aparea con un control, pero ese control se escoge aleatoriamente de todos los pacientes que no tuvieron inmunoglobulina, pero tuvieron choque séptico, y se aparea. ¿Listo? Es muy interesante y es prácticamente como si fuera un ensayo clínico controlado. Pero, ojo, porque esto es retrospectivo, pero es el mejor análisis estadístico. Su objetivo fue determinar el inicio de la inmunoglobulina enriquecida en las primeras 24 horas. Disminuye o determina la mortalidad, como les decía, retrospectivo 2008-2011, shock séptico, ¿cierto? De acuerdo con las definiciones internacionalmente establecidas para choque, una UCI multidisciplinaria, y se hacían las terapias estándar a las 6 horas y a las 24 horas del surviving sepsis. Aquí lo pongo, precisamente. Se hacen los bonders, que son, digamos, las metas de reanimación. ¿Sí? Miren, todos los pacientes, al lado izquierdo no inmunoglobulina, 76, lo mismo otra vez, yo insisto en eso, que no son 1500 pacientes, en inmunoglobulina vamos a encontrar estudios pequeños, pero que son significativos. No inmunoglobulina 76, inmunoglobulina 92. No hay diferencias significativas entre ellos, de acuerdo con las características iniciales del paciente, pero lo interesante es que la sobrevida a los 28 días
mejoró con el uso de inmunoglobulina enriquecida. ¿Cuánto? 20%, 19%. Muy similar a la que les mencioné del estudio CHOC del doctor Rodríguez, del grupo del doctor Palizas. Muy similar. Miren lo interesante que encuentran. La IgM, el uso de la IgM de una manera significativa con un OR en 0.39, un intervalo de confianza entre 0.2 y 0.35, disminuyó cuando no estaba ajustada y cuando ya se ajustó, inclusive mejora a 0.17 COR, es decir, que casi el 83% de los pacientes se beneficiaron. Conclusión, podemos mejorar la sobrevida, como les digo, hasta en un 20%. Esta nuestra experiencia sugiere que la terapia adyuvante significa ya le di al antibiótico específico, ya lo reanimé, ya le puse inotrópico, ¿cierto? Ya hice una terapia inicial, cumplí las metas de reanimación, más esta terapia adyuvante a la dosis de 250 miligramos por kilo, que la larga es 5 mililitros por kilo, por 3 días resulta en una disminución del 20%, lo mismo que encontró el doctor Rodríguez nuevamente, a los 30 días, de acuerdo con las guías. Inician las primeras 24 horas. Muy bien, esto ya es de 2014. El doctor Bermejo y sus colaboradores del grupo de investigación en Madrid, España, encuentran lo siguiente o buscan lo siguiente. Esto es específicamente para las personas que, digamos, los clínicos que quieren estar seguros de utilizar la inmunoglobulina, que no han tenido experiencia en utilizar la inmunoglobulina y quieren tener su primer paciente. Ellos que dicen determinar el impacto de la inmunoglobulina endógena en pacientes con sepsis severa, evaluar la asociación entre el nivel plasmático de la inmunoglobulina y la sobrevida de estos pacientes, o sea, el nivel per se, el nivel normal que tiene ese paciente de inmunoglobulinas, ¿cierto? Después de su respuesta inflamatoria, ¿qué nivel de inmunoglobulinas tiene? No es que yo le esté dando inmunoglobulina exógenamente, no, es su nivel, lo que él tiene en una respuesta inflamatoria. 172 pacientes en UCI con sepsis severa y choque séptico se midieron las inmunoglobulinas al momento del diagnóstico. 42 pacientes murieron. Miren los niveles de inmunoglobulina: 300 miligramos por decilitro de IgG, 35 de IgM, 150 de IgA. Y esos pacientes, o sea, si tuvieron las 3 inmunoglobulinas bajas, el OR para mortalidad fue 5.27, o sea, tuvieron 5 veces más probabilidad de morirse, ya que tenían las inmunoglobulinas bajas, este tipo de pacientes. ¿Listo? De tal manera que ellos concluyen que este es un artículo que, digamos, orienta al clínico para dar exógenamente inmunoglobulina enriquecida IgG-IgM. O sea que el paciente que tenga niveles bajos de inmunoglobulina se puede beneficiar de darle exógenamente IgG con IgM enriquecida, bajo esos parámetros. Tanto que mencionan que sería una manera de individualizar la terapia. Pero obviamente este es el caso de clínicos que nunca han utilizado la inmunoglobulina enriquecida y que quieren tener su primer paciente, y caso de éxito a la larga es medir inmunoglobulinas. ¿Sí? Es una manera. Ahora miremos esto, y probablemente esto nos va a interesar mucho en los casos de multiresistencia, que sufrimos muchas unidades de cuidado intensivo en el país. Y es un primer estudio in vitro e in vivo en ratones de la actividad de la inmunoglobulina enriquecida en patógenos nosocomiales multiresistentes. En su introducción ellos mencionan que hay en desarrollo vacunas frente a estos gérmenes, que hay una inmunidad pasiva IgG exclusiva, que la IgG no sirve exclusivamente para la prevención y tratamiento de infecciones bacterianas, y que la enriquecida ofrece ventajas de protección innata. Y este estudio comparó la prevención de diferentes anticuerpos con y sin inmunoglobulinas in vivo e in vitro frente a gérmenes multiresistentes de origen intrahospitalario. Miren los gérmenes: Enterococcus fecalis, E. coli, Enterococcus faecium, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, ¿cierto?
Y a la larga, esta es la diapositiva más interesante de este artículo, donde están las unidades formadoras de colonia que se encontraron en riñón o hígado, riñón al lado izquierdo, hígado al lado derecho, ¿cierto? Comparando solución salina con inmunoglobulina enriquecida o inmunoglobulina no enriquecida. ¿Qué encontraron? Algo bien interesante. Que al utilizar inmunoglobulina, obviamente esto es un modelo en ratones, ¿cierto? Ojo con eso. En el modelo en ratón encontraron que al utilizar inmunoglobulina enriquecida se encontraban menos unidades formadoras de colonia tanto en riñón como en hígado de estos pacientes, en este modelo animal. O sea que esto genera protección frente a gérmenes multiresistentes. Pues bien, eso es lo que ellos mencionan, que probablemente se debe a anticuerpos dirigidos contra los carbohidratos de la pared bacteriana. Concluyen ellos, ojo, es un estudio en ratones. Miremos el estudio en humanos. Este es un estudio que aparece en el año 2016, este año, en marzo, donde el doctor Llamarelos y su grupo de investigación decide trasladar ese estudio que se mencionó por el estudio anterior en ratones, ahora en pacientes. Aparece en Clinical Microbiology and Infection 2016 y dice: principales bacterias multidrogoresistentes, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas, ¿cierto? La IgG enriquecida con IgM reduce in vitro las unidades formadoras de colonia, lo vimos en el artículo anterior, y se realiza un estudio retrospectivo, casos y controles en pacientes con infecciones severas por bacterias con múltiples resistencias. Miren los criterios de inclusión: sepsis severa, choque séptico, neumonía asociada al ventilador por gram negativos multidrogoresistentes, inicio de IgG enriquecida con IgM entre las primeras 24 horas de los síntomas. Nuevamente otro estudio consistente de 24 horas. Y miren los criterios de exclusión, ¿recuerdan? Paciente neutropénico, paciente con VIH, paciente con corticoide, paciente inmunosuprimido. Esos no les sirve la inmunoglobulina enriquecida, definitivamente, y ya lo habíamos visto en el estudio del doctor Hendrich. Miren lo que hacen, miren los endpoints: primario, mortalidad por todas las causas de 28 días, secundarios, impacto en la sobrebacteremia o la presencia de bacteremia persistente. Finalmente se incluyeron 100 pacientes en cada brazo. ¿Y qué encontraron? Nuevamente que la sobrevida mejora si yo utilizo inmunoglobulina, ¿cierto? En cuanto, miren, el OR fue de 0.46, es decir, el 56% se beneficiaron de manera estadísticamente significativa. O sea, disminuye la mortalidad de bacterias multidrogoresistentes. Y esta es una comparación muy interesante que quiero resaltar, y es el porcentaje de casos en donde se desapareció o ayudó a desaparecer la bacteremia. ¿Y qué encontraron? Que en el grupo comparador versus la IgG ayudó a disminuir la bacteremia respecto a no utilizar la inmunoglobulina. Entonces ellos concluyen eso. Provee datos promisorios donde se utiliza la inmunoglobulina enriquecida, ¿cierto? Como coadyuvante, nuevamente, adyuvante, eso no, o sea, no descarta, no, hay que darle el antibiótico, etc. En multidrogoresistencia, ¿cierto? Y que adicionalmente disminuye la persistencia del germen multidrogoresistente. Esta es una publicación, tuve la oportunidad de presentar, de publicar en el Acta Colombiano de Cuidado Intensivo en el año 2015, guía farmacoterapéutica de la inmunoglobulina IgG. Hicimos pros y contras nuevamente de esta inmunoglobulina y estas son las conclusiones. Severidad: paciente en choque séptico o sepsis severa, hoy hablamos más que todo es choque séptico. Tiempo: las primeras 24 horas, máximo 48 horas. Ahí están los artículos que la soportan. Pacientes objetivo: infecciones intraabdominales, piel y tejidos blandos, síndrome de choque tóxico. Recordemos que en el síndrome de choque tóxico es evidencia 1A. O sea, es lo mejor que se puede utilizar para el síndrome de choque tóxico. Otras: sepsis por meningococo, fascitis necrotizante, o sea, infecciones de piel y tejidos blandos, infecciones en post-esplenectomizados. Dosis: 5 mililitros por kilo,
por 72 horas o algunos hasta 5 días según la evolución clínica. No es necesario ajustarlo en falla renal, o sea, en diálisis me refiero, ni en falla renal. No se debe utilizar en el uso de plasmaféresis. Ahí no debemos utilizar porque se puede extraer la inmunoglobulina. No se benefician neutropénicos, pacientes con inmunosupresión oncológica o farmacológica. No se debe utilizar, ya el doctor Gentry nos lo menciona. Finalmente, para terminar este video, actualmente nuestro grupo de investigación está desarrollando este estudio, mortalidad a los 7 y 28 días en pacientes con sepsis severa de choque séptico que usaron inmunoglobulina frente a pacientes tratados con la terapia convencional. Un estudio multicéntrico de corte ambispectivo. El análisis estadístico de igual manera por análisis de propensión, y estos son los investigadores actualmente que tenemos, son 9 unidades de cuidado intensivo en Colombia. Actualmente tenemos alrededor de 170 pacientes ya incluidos como casos y como controles. Recordemos que cada control se va a escoger de manera aleatoria, más de 1500 pacientes en una base de datos. Es el estudio más grande de inmunoglobulina en Latinoamérica, prácticamente. Y estamos pendientes de los resultados, esperamos que salgan en los próximos meses. Muchas gracias.